A reading from the first book Lectura of del primer Maccabees. libro de los Macabeos. The officers of the king, En aquellos in días, charge of los enforcing the funcionarios apostasy, reales encargados came de to the hacer city of Modin apostatar por la to fuerza organize the llegaron a sacrifices. Modín para que la gente Many of ofreciese Israel sacrificios y But muchos israelitas Mattathias and acudieron his a ellos. sons gathered in a Matatías se group reunió apart. con sus hijos y Then los the officers funcionarios of the del king rey le addressed dijeron: eres un Mattathias, personaje ilustre, "You un are a hombre leader, importante en an este pueblo, honorable and y great man in estás the city, respaldado por tus supported hijos by y sons parientes. and kin. Come, be the Adelántate first to obey el the primero, king's command, haz lo que manda el rey, as all the como lo han Gentiles hecho from the todas land of las Judah naciones and y those los who are mismos left in judíos Jerusalem have y los done. que han quedado en Then you Jerusalén. and your sons Tú y tus shall hijos be numbered among the recibirán el king's título friends, de amigos del rey, shall be enriched les with premiarán silver con and oro gold y and many plata gifts. y muchos regalos. But Mattathias Pero answered in a Matatías loud voice, respondió en voz alta: although all the aunque Gentiles todos los in the súbditos king's del realm rey les obey him, obedezcan, so that each forsakes apostatando the de la religion religión de of sus his padres, fathers, and consents y aunque to the prefieran king's cumplir orders, sus órdenes, yet I and my yo, sons mis and my hijos y kin mis will parientes keep to the viviremos covenant según of la our fathers. alianza de nuestros padres. God forbid Dios that me we should libre de forsake abandonar the la law ley and the y commandments. nuestras costumbres. We will not No obey obedeceremos las órdenes del nor rey, depart from our desviándonos de religion in the nuestra slightest religión degree. a derecha ni a izquierda. As he finished saying Nada these más words, decirlo, un a judío certain Jew came se adelantó a la forward in the vista de sight of all todos, to offer dispuesto a sacrifice on the sacrificar altar sobre el of ara de David, Modín, como lo mandaba el according to rey. the king's order. Al verlo, When Mattathias saw him, Matatías se he was indignó, filled with zeal. tembló de His cólera heart was y en moved, un arrebato and de his just santa spirit ira was aroused. corrió a degollar a aquel He hombre sprang sobre el forward ara. and killed him Y upon the altar. entonces At the él same mismo time, mató al also killed funcionario the real messenger of the que obligaba a king, sacrificar who was forcing y him derribó to el sacrifice, ara, and he tore down the lleno de altar. celo por la ley. Thus, he showed his zeal Hizo lo for the que law, Finés just as Phinehas a did Zamri, with Zimri, hijo de son of Salú. Salú. Then Luego empezó a Mattathias decir a went voz through en the city, grito shouting, por la ciudad: "Let everyone who el is que zealous sienta for the celo law, por la ley who stands y by the quiera commandment, mantener la will alianza, have me." que me siga. Thereupon he Después fled se to the echó al mountains monte with con his sus sons, hijos, leaving dejando en behind el the city pueblo all their cuanto tenía. possessions. Many who Por sought to live entonces according muchos to bajaron al righteousness desierto and religious para customs instalarse allí, went out into the desert porque to deseaban settle there. vivir santamente según su ley. Verbum Domini. To the upright, I will Al que show sigue the buen saving camino power le of haré God. ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. God, the Lord, has El Dios de spoken los and dioses, summoned the el earth. Señor habla. From the rising of the Convoca la sun tierra de to its oriente setting. a From occidente. Zion, Desde perfect in Sión, beauty, la hermosa, God shines forth. Dios resplandece. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Gather my faithful ones Congregadme a mis before me, fieles, those who que have sellaron made mi a pacto covenant con un with me by sacrificio. sacrifice. Proclame el cielo su justicia. For God himself Dios is en the judge. persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Offer to God praise Ofrece a Dios with un your sacrificio de sacrifice, alabanza. and fulfill your vows Cumple to tus the Most votos High. al Altísimo Then call upon me e in time invócame of el día del distress. peligro. I will rescue Yo you, te and libraré you shall y tú glorify me. darás gloria. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. If today you hear his voice, harden not your heart. Escuchen la voz del Señor y acéptenla en sus corazones.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. As Jesus drew near En aquel Jerusalem, tiempo, al he saw the acercarse city Jesús and a wept Jerusalén over y it, ver la saying, ciudad, If this day le dijo you llorando, only knew si what al makes menos for tú peace, comprendieras en este but now día it is hidden lo que from your conduce a la paz. For the days are coming Pero no, upon you when your enemies está will escondido raise a a tus ojos. palisade against Llegará un you. día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Verbum Domini. Las tibi Christe. Jesus today El día de hoy, weeps for Jerusalem. Jesús llora It's a unique por passage in Jerusalén. Luke, Es un because he pasaje en San prophesies Lucas about the coming destruction of porque Jerusalem. profetiza hacia la Rome will próxima destrucción de Jerusalén. crush the rebellion of the Jews. Roma ha de aplastar la rebelión de los judíos y destruir el templo en el año 70 después And de it's Cristo. a terrible tragedy. For Y es una 11 terrible radius, tragedia. everything's destroyed, all vegetation and En un forest radio and de everything. 10 millas todo queda destruido, toda famine, vegetación, todas las hits the land plantas. after that. They have to Cae end una temple hambruna sobre la sacrifices. tierra, Temple tienen destruction, que but also just lack of abandonar los means. sacrificios al horrible templo, no solamente por la destrucción del tragedy templo, he sino también por speaks falta about de medios. today. Es una terrible And tragedia the de la que habla el día de hoy. verses, in some Y of los the verses, siguientes he's gonna speak versículos, about, En los siguientes what versículos has va a the hablar cleansing of acerca de la temple. We purificación know del templo. Y John's Gospel sabemos that en el Evangelio he según San makes a Juan reference to que él hace ending the referencia a fulfillment que of Él the es temple el and as the path cumplimiento for true del peace. templo So y today he camino de la tells paz us, verdadera. if this day Así que you hoy nos only knew dice, what makes for peace, En este día ustedes and solamente because you did saben not lo que hace la recognize paz the time porque of no your reconocieron visitation, that el tiempo de Jesus su visitación, is the que path of Jesús es el peace, camino de la healing, paz y la protection sanación from evil. y la protección del mal. And he will tell his contra el mal. followers to Y Él ha de decirle flee a the sus city. discípulos They're not que to huyan de la resist, ciudad, this que no han de Roman, resistir military attacks, but el they're to ataque flee. militar de Roma, And they do. sino They que go deben outside, huir. the Así que lo city of hacen. Jerusalem and Salen have a fuera de la ciudad community de there. Jerusalén y forman una comunidad So, ahí. Jesus himself, Así pues, of course, Jesús doesn't mismo, destroy por the supuesto, temple. no It's those, destruye el as he templo. says, who turn it Él into a dice, den of son aquellos robbers, que lo han those who convertido en una cueva de ladrones, reject ultimately aquellos God's que purpose rechazan, and certainly miss the la time of palabra his de Dios, visitation. quienes no And se as dan I cuenta said in de John's su Gospel, visitación. it's a response Y como dice en el to Evangelio the según San authorities Juan, asking es him respuesta for a a sign of cuando las authority while autoridades he's le cleansing piden the una temple. señal de And he autoridad. says, Él "Destroy this está temple, in 3 limpiando el days I will templo. raise it Él up." But he dice, is destruyen ese offering templo y en this 3 path días lo to levantaré. peace, a Él ha new ofrecido worship, ese camino a la and paz, his esa nueva body, alabanza which en is su cuerpo, replacing the temple, que is the está fulfillment of the reemplazando al temple templo como cumplimiento one not del made templo with human antiguo, hands, but uno it's no Christ's hecho por body. manos humanas, So, sino el cuerpo de it's Cristo. in his body Así que es en himself su that he cuerpo, en su persona, que Él congrega y une a todos, y ha de haber un nuevo significado universal para la religión, no solamente para aquellos de un linaje en particular de los judíos, sino que está abierto para los gentiles. Ha de permitir que todos se unan en su cuerpo, en la Eucaristía, a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, su cuerpo de convertirse en un templo para la humanidad. El Papa Emérito Benedicto lo dijo de manera sucinta. Dijo, una nueva forma de alabar a Dios empieza en Jesucristo. Tenemos un nuevo acceso al Padre, adoramos el Espíritu del Padre en la verdad. Así pues, Él es el que hace la paz. Jerusalén, el nombre de Jerusalén significa la ciudad de la paz. Y Él es el nuevo lugar de la comunión de Dios con Él. Es en Él, a través de Él, que Dios ha visitado a su pueblo. Es un nuevo templo, el lugar de la presencia de Dios, donde su nombre mora. Y Él rechaza el camino de la violencia. Él viene, monta entrando a Jerusalén en un
asno en una entrada triunfal a Jerusalén antes de su pasión, muerte y resurrección. Y en el antiguo Israel eso era una señal de realeza, pero en la época de Cristo el caballo había reemplazado esto como una señal de poderío militar. Así que él entra sobre un asno. Sí, es un rey, pero viene con humildad. Viene proponiendo un nuevo camino de fe y conversión en él. En la primera lectura de hoy de Macabeos, vemos la dramática historia de la revuelta macabea contra los griegos. Alejandro Magno había conquistado el mundo conocido, entre comillas, y él muere en el año 233 y establece a sus generales para que gobiernen su imperio después de su muerte. Y Jerusalén, Palestina, estaba atrapada en la encrucijada entre el rey egipcio y el rey asirio. Eso ha sido así durante toda su historia, atrapado entre los diferentes poderes y culturas alrededor de Israel que han sido más poderosas. Así que se encontraba en medio de esta fricción y los gobernantes griegos estaban tratando de unificar a su pueblo bajo una sola religión. Así que oprimían a los judíos. Hubo una horrible persecución de los judíos. En el templo pusieron una estatua a Zeus, una abominación, y a través de esta revuelta ellos retoman su templo alrededor del año 170 a.C. y restauran el templo. Y esta es la celebración de Hanukkah que los judíos tienen hoy en día, la reclamación del templo. Y es dramático porque tienen gran fervor. El día de hoy escuchamos que Matatías, al principio de esta revuelta, su corazón se conmueve con furia justa, tiene gran fervor por la ley, algo que podríamos utilizar hoy en día, que atesoraríamos, atesorar la verdad de la iglesia y tener un fervor verdadero. Pero el camino de la violencia verdaderamente no dura. Sabemos que en el año 63 a.C., después de que los judíos tienen cierta independencia, los romanos vienen y los conquistan. Y esa es la escena cuando viene Cristo. Están bajo dominio romano y finalmente en el año 70 después de Cristo, el templo es destruido. Así pues, Jesucristo rechaza un mesianismo político. En la época de Cristo, la profecía era que el Mesías había de venir cuando Jesús nació. Así que lo estaban esperando. Y todas esas figuras políticas surgen que suelen ofrecer a los judíos cierta seguridad, pero al final todo eso fracasa. Él trae su mesianismo a través de la cruz y la resurrección. La visitación de Cristo trae verdad y gracia. Él establece un reino de verdad, de la verdad, basado por seguro sobre la ley. Él es el cumplimiento de la ley, pero también trae gracia, la fortaleza para vivir y cumplir la ley en nuestras vidas personales. La modernidad misma, se podría decir, no reconoce la visitación de Dios a nosotros en Jesucristo. Lo vemos hoy en día como un desafío contra nuestra libertad personal, nuestra autonomía personal. Cualquiera que se atreva a declarar cualquier tipo de verdad moral objetiva está arraigada en la naturaleza humana, es visto como una amenaza. Y el día de hoy no somos capaces de decir en nuestra cultura que alguna cosa en especial con relación a la verdad moral o verdad religiosa es universalmente obligatorio. No es mi intención combinar estas dos cosas necesariamente, pero por seguro cualquiera de esas dos cosas son rechazadas. Pero lo único que es verdad es lo que puede ser probado científicamente en un laboratorio, y eso es lo único que es obligatorio. Y eso no sugiere una norma universal, pero sabemos que estamos hablando de dos órdenes de conocimiento. Estamos hablando del conocimiento científico y la tecnología. La tecnología siempre está cambiando y aumenta nuestro entendimiento de la ciencia. Teorías antiguas pueden ser rechazadas, algo nuevo se descubre, así que hay cambio y maduración en eso. Es un diferente orden de conocimiento que la sabiduría moral, la cual es objetiva, la cual no cambia.
que incluso los Oftentimes, our antiguos eran culture capaces de looked conocer. down A upon menudo previous nuestra cultures that didn't cultura have the same level of mira con desdén a las technology, culturas as if anteriores to que no say they couldn't tenían el say mismo anything tipo de about moral tecnología, como truth, diciendo que which no is eran capaces de absolutely decir nada acerca de la verdad ridiculous. moral, lo cual es We totalmente see ridículo. even Incluso in pagan philosophers, vemos los great filósofos achievements paganos, grandes in logros philosophy and en la and great filosofía understanding y and gran wisdom. entendimiento y A sabiduría. very simple person Una persona muy could have sencilla wisdom and could era capaz de understand tener, moral truth that es applies capaz to de tener everybody and should sabiduría y guide all our lives. enunciar una verdad moral que aplica So a todo el without mundo y puede reference guiar to nuestras truth, vidas. Así que sin hacer referencia a la that means verdad, without reference al to final eso reason, significa no hacer our referencia a la wills, razón. our personal will Nuestras is the sole voluntades norm of truth. son la única norma de la verdad. What I want when I want it. Lo que yo That's quiero what I en el use to momento que guide yo my lo quiera. life. Eso es lo que utilizo And yo that para guiar always mi ends vida. up Y eso in a siempre power struggle, termina where en una might makes lucha de right, poder, where one en donde la razón destroys hace la fuerza, others to maintain en donde their uno personal destruye a freedom. los demás para mantener su libertad And personal. we see this Y vemos esto clearly in abortion. claramente en el aborto. My desire for personal liberty Mi does not deseo de recognize libertad the life of personal the no child and reconoce its la vida rights. del niño y sus And derechos. that's an extreme Y example, eso es un ejemplo but it speaks extremo, of the truth pero that nos man's habla de la nature, verdad de que la that we have naturaleza del hombre, part of our nature, we have a de que social parte de meaning nuestra to that, naturaleza tenemos social un aspect significado to our social, un nature, aspecto social en that we nuestra exist with naturaleza, others. que We existimos exist con for otros others y in a existimos sense, and para find otros en ourselves cierto sentido. in Y relationship nos to others, so encontramos we en have to relaciones con otros, respect así the que tenemos que freedom respetar la and the life of libertad others. y la And vida when de we los do demás. that, Y cuando that lo truth really hacemos, sets esa us free. verdad realmente nos libera. The law that La ley the Jews had such a que zeal los for, we judíos, see in the por la que first los judíos reading, tenían tanto fervor, vemos guides en la man primera lectura, according to this guía wisdom, al hombre según Ten esta sabiduría, Commandments, los 10 which is an mandamientos, expression of the que natural law, son this expresión law de la based ley on man's natural nature, basada en la naturaleza as del a hombre social being and as an como ser individual, social e individuo. is expression of that natural law, Una and it's a expresión path de la to ley natural sharing y es in un the divine camino life. hacia Papa compartir la Emeritus vida Benedict divina. said that in a El Papa beautiful way, Emérito speaking Benedicto about truth and lo freedom, dijo, that by living que the al law, vivir la we ley can act podemos according to the mind of actuar Christ. según la mente de We can act Cristo, according to God's podemos actuar wisdom. según la sabiduría de Share Dios, in His love. podemos compartir en su And that's vida. a precious Y thing we eso should es have algo zeal muy for valioso, today. por lo cual debemos de tener To fervor hoy en defend it, día, to propose it defenderlo, with boldness proponerlo today. con audacia This is the el truth. día de hoy. This should guide Esta our es la lives. verdad, debe guiar And nuestras ultimately vidas lead us y al final to a llevarnos relationship hacia una with relación Christ, to con know, to Cristo love, to serve para Him, to be conocer, part of His amar, kingdom. servirlo y ser parte That de is su our reino. call. Ese That's es the nuestro zeal llamamiento that we y should have es as el Catholic fervor que Christians debemos today, tener como to cristianos proclaim católicos this hoy, gospel boldly. proclamando in a world este that sadly evangelio often audazmente en rejects un it today. mundo que lamentablemente lo rechaza hoy en día.